Vamos a viajar por un momento a finales del siglo XIX. Es una época, llena de misterios médicos fascinantes, pero había uno en concreto que traía de cabeza a los doctores de todo el mundo. Hablamos de una enfermedad sin una causa física aparente, que parecía surgir de la nada, y además se manifestaba de las formas más extrañas que uno pueda imaginar. Esa es la gran pregunta que vamos a explorar aquí. Vamos a seguir el rastro de una de las ideas, yo diría, más revolucionarias de la psicología. Una idea que cambió para siempre nuestra forma de entender esa conexión tan íntima que existe entre la mente y el cuerpo. Esta misteriosa condición se conocía como histeria. Los pacientes sufrían síntomas físicos que eran muy dramáticos y además parecían totalmente aleatorios. Pero lo increíble es que, cuando los médicos los examinaban, no encontraban absolutamente nada. Ni una lesión, ni una enfermedad, ninguna causa física que lo explicara. Y es que los síntomas eran, de lo más extraños. Hablamos de parálisis repentinas, de brazos o piernas que se quedaban completamente rígidos, la incapacidad para hablar o para ver, dolores intensísimos sin ningún motivo. Ante esta falta de explicaciones, muchos médicos se lavaban las manos. Simplemente descartaban a estos pacientes, que eran sobre todo mujeres, acusándolas de fingir, de simular. Pero entonces entra en escena el gran neurólogo Jean-Martin Charcot, y donde otros solo veían caos y teatro, él empezó a ver un patrón, una lógica oculta. Se dio cuenta de que, en realidad, estos síntomas no eran tan arbitrarios como todo el mundo pensaba. Charcot llegó a esta conclusión al estudiar casos de lo que él llamó parálisis traumática. Pensemos, por ejemplo, en un caso que él mismo describe: un obrero sobre el que cae una viga muy pesada. Realmente no sufre una lesión grave, solo un golpe, pero semanas después se despierta con el brazo totalmente paralizado. El trauma físico no era suficiente para causar eso. Lo que lo causó fue la idea del trauma, esa representación mental del brazo destrozado. Pero Charcot fue todavía más lejos. Demostró que podía reproducir estos síntomas de forma artificial. ¿Cómo? Pues ponía a un paciente en un estado de hipnosis y simplemente le decía: «Tu brazo está paralizado». Y efectivamente el brazo se paralizaba, con los mismos síntomas que el obrero. La conclusión era inescapable. La mente, en ciertos estados, tiene el poder directo de ordenar al cuerpo que enferme. Inspirados por todo esto, dos médicos de Viena, Joseph Breuer y un joven Sigmund Freud, decidieron darle una vuelta de tuerca a esta idea. Se preguntaron, si un gran trauma puede causar un gran síntoma, ¿podrían traumas más pequeños, más personales, estar detrás del resto de fenómenos tan extraños de la histeria? Después de investigar a un montón de pacientes, llegaron a una conclusión que era para la época asombrosa. Los síntomas no eran aleatorios, cada uno de ellos, por muy raro que pareciera, era el resultado directo de un recuerdo olvidado, una vivencia del pasado que de alguna forma seguía actuando en el presente. Sus casos clínicos son de verdad fascinantes. Tenemos, por ejemplo, una paciente que desarrolló hidrofobia, o sea, era incapaz de beber agua, aunque tuviera una sed terrible. Y no había ninguna explicación lógica para ello. Bajo hipnosis encontraron el origen. Un día, vio al perrito de su dama de compañía, un animal que, por cierto, aborrecía, beber del vaso de agua que ella misma usaba. Sintió un asco tremendo, pero por educación no dijo nada. El recuerdo se olvidó, pero la emoción, ese asco, se quedó ahí atrapado y se transformó en un síntoma, la incapacidad para beber. Y aquí otro caso increíblemente peculiar. Una paciente que durante un largo tiempo olvidó por completo su lengua materna, el alemán. Solo se comunicaba en inglés. El origen estaba en un suceso anterior. En un momento de angustia extrema intentó rezar, pero no le salían las palabras, y lo único que le vino a la mente fue una vieja plegaria infantil, en inglés. En ese instante de pánico, el inglés se convirtió en el único idioma disponible para su mente, y el síntoma se quedó fijado. Ahora, un caso que nos muestra que la conexión no siempre era tan directa. A veces era simbólica. Una paciente se quejaba de unos dolores punzantes en el talón derecho, pero no había ninguna causa física. Pues bien, se descubrió que los dolores aparecieron justo en la época en que la estaban presentando en sociedad. Sentía una angustia enorme por la idea de no entrar con el pie derecho o no andar derecha en su nueva vida social. La ansiedad mental se tradujo de forma literal en un dolor físico en el pie. El síntoma era, en realidad, una metáfora corporal. Todo esto nos lleva a una pregunta que es clave. Si los síntomas los causan los recuerdos, ¿por qué justo estos recuerdos se vuelven tan dañinos? ¿Por qué no se desvanecen con el tiempo, como nos pasa con la mayoría de las cosas? Freud utilizó una analogía muy potente para explicarlo. Decía que un recuerdo de este tipo es como una astilla clavada en la mente. No se integra, no cicatriza, sigue ahí,
como un cuerpo extraño causando una inflamación y una irritación constantes. Y esos son los síntomas. Para explicar por qué algunos recuerdos se convierten en estas astillas, desarrollaron el concepto de abreacción. A ver, imaginemos que alguien sufre una ofensa, un trauma. Esto genera una cantidad de energía emocional, lo que llamaron una suma de excitación. Lo normal es reaccionar, ¿no? Devolver el insulto, llorar, desahogarse. Esa reacción descarga la energía. Pues bien, eso es la abreacción. Es fácil de ver así. Un trauma genera una gran cantidad de energía emocional. Si tenemos una reacción saludable, una abreacción, esa energía se descarga y todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿y si la reacción se bloquea? Ya sea por miedo, por vergüenza, por las circunstancias. Esa energía no desaparece, se queda atrapada en el sistema. Y es entonces cuando se convierte en un síntoma físico. El histérico, decían, padece de recuerdos que no han sido abreaccionados. Claro, si la causa del problema es una emoción que se ha quedado atrapada, la cura tiene que ser, lógicamente, liberarla. Y así fue como nació una terapia completamente revolucionaria. La premisa era elegantemente simple. La terapia ofrecía algo que en el fondo todos hemos deseado alguna vez, la oportunidad de hacer algo por segunda vez, de volver a ese momento del trauma y esta vez, sí, poder reaccionar como se necesitaba. El método, que por cierto fue una de las pacientes más famosas, Anna O, quien lo bautizó como la cura por el habla o limpieza de chimenea, seguía unos pasos muy claros. Primero, bajo hipnosis se buscaba ese recuerdo original. Luego, se hacía que el paciente lo reviviera con toda la intensidad emocional del primer momento. Y finalmente, y esto era lo crucial, se le animaba a expresar con palabras y con afecto todo lo que se había guardado. Al hacerlo, la emoción se descargaba y el síntoma, pues simplemente desaparecía. Freud y Breuer resumieron su descubrimiento con esta frase en latín, que lo dice todo. Es la lógica de un cirujano. Una vez que quitas el cuerpo extraño, la inflamación desaparece. Pues aquí igual, una vez que el recuerdo patógeno es traído a la conciencia y su emoción liberada, el síntoma que causaba ya no tiene ninguna razón de ser. Esta investigación, de hace más de un siglo, abrió una puerta que nunca más se ha vuelto a cerrar. Nos obligó a aceptar que esa división tan clara que hacíamos entre mente y cuerpo, pues no es tan clara como pensábamos. Y nos deja con una pregunta que da que pensar. Si una emoción reprimida podía causar parálisis o ceguera, entonces, ¿cuántos de nuestros dolores, de nuestras fatigas y malestares actuales podrían ser, en realidad, historias que nuestro cuerpo nos está intentando contar y que nuestra mente ha olvidado?